con la clase de hoy. A ver, comenzamos. La Edad de Oro. Primeros acercamientos a la Edad de Oro. Recuerden que la Edad de Oro se corresponde tanto a mediados del siglo XVI como en las primeras décadas del siglo XVII. Se le llama Edad de Oro a una etapa de resplandor de la cultura española. Así que es la etapa más representativa, ¿ya?, de la Edad de Oro. Está tanto en el Renacimiento como en el Barroco. Recuerda eso, ¿ya? El contexto se está desarrollando Renacimiento, Barroco, donde sobresalen grandes autores en el género épico, en el género lírico, en el género dramático. La siguiente semana vamos a hablar sobre el género dramático. En este caso hablaremos sobre el género épico, ¿ya? La narrativa de la Edad de Oro. Pero antes de pasar a la narrativa de la Edad de Oro hay que recordar algo, ¿no? Hay que recordar que el Renacimiento surge en Italia, Florencia, ¿sí o no? Entonces, muchos de estos autores fuera de Italia van a buscar imitar este estilo. En el caso español, ya muchos poetas van a intentar imitar el estilo italiano, van a intentar insertar las estrofas italianas a la literatura española. En sus inicios lo va a intentar el Marqués de Santillán. Luego va a intentarlo Juan Boscán, ya siendo parte del Renacimiento. Juan Boscán va a estar presente en la escuela petrarquista o también llamada la escuela italiana. Pero quien va a lograr españolizar el soneto, que era una manifestación italiana, va a ser Garcilaso de la Vega, el autor de las églogas. Así que en la poesía se busca, ¿no?, imitar, acercar el estilo italiano e insertar heptasílabos, endecasílabos que eran constantes en la poesía italiana, adaptarlas a la poesía española. ¿Qué sucedía en el caso de la narrativa? ¿Qué sucedía en el caso de las novelas? Sucede que los autores españoles también buscaban acercarse al estilo italiano, y en Italia estaba presente la novela pastoril. Que es como la égloga, solamente que de forma narrativa, ¿no? Así que está la novela pastoril, donde se idealiza constantemente la vida del campo, los pastores, ¿no? Así que de pronto muchos autores españoles van a imitar ese estilo y van a escribir novelas pastoriles, en el caso español. Pero también entra otro tipo de novelas en España que se va a volver tendencia, ¿no? Muchos autores van a estar escribiendo y escribiendo este tipo de novelas, que es la novela de caballería, ¿ya? Así que en la España, en este contexto del Renacimiento, se está desarrollando, en España se está escribiendo novelas pastoriles, novelas de caballería, epopeyas, ¿no?, entre otras, ¿no? Pero la mayoría de estas novelas, de estas historias, están idealizando constantemente, idealizan a la sociedad, idealizan a los pastores, idealizan los valores, etcétera, etcétera. Las instituciones están idealizadas, entre otras cosas. Así que de pronto va a surgir en España un tipo de novela que va a contrarrestar esta idealización, esta visión bucólica sobre la vida y sobre la sociedad. Y ese tipo de novela que va a romper con toda esta noción idílica va a ser la novela picaresca. Justamente la novela La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. ¿Ya? Recordemos entonces ese punto. Entonces, estamos dándonos cuenta que este tipo de novelas, la novela de Lazarillo de Tormes, ¿ya?, va a iniciar
la novela picaresca. La pregunta sería entonces, ¿qué es una novela picaresca? Justamente, Ángel, eso es la pregunta que estoy realizando, ¿no? ¿Qué quiere decir con novela picaresca, ¿no? Vamos entonces a responder. ¿Qué es una novela picaresca? ¿Ya? Ahí está la pregunta de Ángel justo en esta diapositiva. A ver, primero, ya sabemos cómo surge la novela picaresca, ¿no? Surgió como crítica a las instituciones degradadas de la España imperial y a las narraciones idealizadoras del Renacimiento, como las epopeyas, los libros de caballería, las novelas sentimentales, las novelas pastoriles, ¿no? Entonces surge, recuerda, surge como una crítica a las instituciones y a esta idealización en la narrativa. Entonces, una novela picaresca va a tener un matiz de crítica. Ya tenemos un punto. Otro punto. Estas novelas son de carácter antiheroico. Antiheroico. Quiere decir que el personaje central va a ser un antihéroe. ¿Ya? Ese va a ser el personaje central, un antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? El antihéroe es aquel personaje que carece de valores, aquel personaje, ¿ya? Que busca sus propios beneficios a costa de cualquier cosa, ¿no? Ese es un antihéroe, ¿ya? No, no, un villano no. Cuidado con la palabra villano. Bueno, la palabra villano recuerda que se ha distorsionado o ha cambiado de sentido, ¿no? Si estamos hablando de villano en esta época, ¿ya? Villano quiere decir pueblo. Villano proviene de villa, ¿no? O sea, un villano es aquel que vive en una villa, ¿ya? Si estamos hablando de esta época, pues, ¿no? De la época de la Edad de Oro. Un villano es una persona que vive en la villa, por tanto, es una persona del pueblo, ¿ya? Por eso que cuando mencionamos, imaginemos, Fuente Ovejuna, en Fuente Ovejuna, ¿qué sucede? Recuerda, ¿no? En Fuente Ovejuna le decimos honor villano, ¿ya? El honor villano, ¿no? ¿Por qué? Porque es el honor del pueblo, ¿ya? Entonces recordemos eso. Villano está vinculado a eso, ¿ya? En el caso de este contexto, ¿no? Actualmente ya cambia, pues, ¿no? Cambia ya el sentido de villano. Pero bien, volvamos a ver. Estábamos mencionando entonces, ¿ya? El antihéroe es aquel, ¿ya? Es aquel personaje que carece de valores, que no respetan las normas establecidas, ¿ya? Entonces recuerda eso. El antihéroe es aquel que carece de valores, que no respetan las normas establecidas. Ese es un antihéroe, ¿ya? No necesariamente es el malo de la película, ¿no? No. El antihéroe es aquel que carece de valores, que no tiene un sentido de moral, ¿ya? Es contrario al héroe de las novelas de caballería, ¿no? Porque el héroe de las novelas de caballería tiene, recuerda, ¿ya? Tiene un parámetro, ¿no? Recuerda eso. El héroe de las novelas de caballería tiene un sentido del honor, de la justicia, ¿no? Tiene valores y lucha por los demás. El héroe se enfrenta a situaciones adversas por los demás, por la mayoría de las personas. El antihéroe, en cambio, se enfrenta a situaciones adversas para obtener su propio beneficio, ¿no? Sobrevive a cualquier costo. ¿Ya? Recuerda eso. Bien, entonces, estas novelas
son de carácter antiheroico, mostrando lo sórdido del momento histórico, las pretensiones de los hidalgos empobrecidos, los falsos religiosos y los conversos marginados. Se muestra, por tanto, ¿qué se está mostrando? La realidad que está viviendo España en su momento. ¿Ya? Se muestra entonces la realidad que se está viviendo en su momento, recuerden. Muy bien. A ver, por acá que nos dicen. Ese es un antihéroe, ¿ya? Ahora, el antihéroe, uso de la astucia y el engaño para sobrevivir, ¿no? Ese es un antihéroe, ¿ya? Uso de la astucia y el engaño para sobrevivir. El otro punto es la falta autobiografía. A ver, vamos a ir por partes, ¿ya? Sabemos entonces que la novela picaresca nace en un contexto donde se está degradando o las instituciones españolas están en una época de caos. Entonces, esta novela ya va a cuestionar y criticar estas instituciones que están degradadas, ¿no? Va a criticar estas instituciones degradadas, ¿ya? Va a criticar el momento que se está viviendo en España. Por tanto, va a tener un cierto realismo, un tono realista. Pero como tiene a un personaje que es un antihéroe, este antihéroe es un pícaro. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar su astucia, o sea, su picardía, ¿ya? Para poder sobrevivir. Por tanto, dentro de este esquema de crítica a la sociedad, vamos a encontrar un cierto sentido irónico, la sátira. Ese es un antihéroe, ¿ya? Un pícaro que utiliza diferentes situaciones para poder sobrevivir, ¿no? Por tanto, la astucia, el engaño, son los recursos que va a utilizar este antihéroe, este pícaro, para poder lograr sobrevivir o también obtener su propio beneficio, ¿ya? Dentro de las novelas picarescas va a también presentarse la llamada falsa autobiografía. ¿Qué quiere decir con la falsa autobiografía? Que el propio personaje, el propio antihéroe, va a contar su historia, pero lo va a contar de tal forma que fuese una biografía. Va a decirnos quiénes son sus padres, ¿no? Dónde nació y qué le sucedió a lo largo de toda su existencia. Recuerda, vamos a tener un narrador personaje, ¿ya? Un narrador que cuenta su propia vivencia. ¿Y por qué se llama falsa autobiografía? ¿Ya? ¿Por qué se llama así falsa autobiografía? Porque este narrador que cuenta sus propias vivencias a través de un sentido biográfico no necesariamente existe en la realidad. Por eso que es una falsa autobiografía. Recuerden entonces, ¿a qué se le llama ese sentido de falsa autobiografía? ¿Ya? También otra característica es determinista, ¿no? Y bueno, ya hemos mencionado que se utiliza la ironía y la sátira como recurso narrativo, ¿ya? Ahora, ¿por qué de pronto la mayoría de novelas picarescas, tienen esta estructura itinerante? Porque dentro de la novela picaresca, lo que se va a buscar es contar pasajes, situaciones,
que no necesariamente estén relacionados una tras otra. O sea, son anécdotas que va recordando el personaje, o el narrador en este caso, narrador-personaje, ¿ya? Y que de pronto no esté relacionado una tras otra, ¿no? Por eso es que es una estructura itinerante. Tú puedes leer el primer capítulo, puedes leer de pronto el capítulo 6, volver al capítulo 2, o sea, puede ser libre, ¿no? En esa lectura. ¿Por qué? Porque cada una son anécdotas que te está contando y por tanto los personajes que aparecen en un tratado, en un capítulo, no necesariamente van a aparecer en las demás, ¿no? Así hay una multitud de personajes, ¿ya? Estructura itinerante. Y mientras va contándote la historia, mientras va criticando, va censurando, va ironizando, va mostrándote también un plano moral, ¿no? Porque al momento de criticar, ¿no? Critica lo inmoral, critica lo que está mal, y cuando critica lo que está mal, someramente te está mencionando cuál sería, ¿no? El camino correcto. Y también las novelas picarescas, como estamos en un contexto donde está siendo degradada todas las instituciones, muestra una noción pesimista en torno de la sociedad. Eso va a ser el Lazarillo de Tormes, ¿no? Que va a dar origen a las novelas picarescas. No se sabe con exactitud quién es el autor de Lazarillo de Tormes. Ya hay algunas hipótesis, pero no se sabe con exactitud quién es. Pero eso no quiere decir que todas las novelas picarescas carezcan de autor. Vamos a encontrar más adelante que van a escribir autores como Francisco de Quevedo, una novela picaresca llamada La vida del Buscón. Así que no toda novela picaresca carece de autor, ¿no? No toda novela picaresca tiene una estructura itinerante, ¿ya? Recuerda esos detalles. Bien, la vida de Lazarillo de Tormes, por tanto, tiene a un narrador en primera persona. Recuerda, narrador personaje, narrador en primera persona. Va a contar anécdotas dispuestas de forma lineal, pero recuerda que no va a tener una correlación una tras otra, ¿ya? Va a tener un carácter realista, va a describir minuciosamente los espacios representados, va a describir las costumbres del siglo XVI, ya a mediados del siglo XVI. Los escenarios y personajes son marginales. ¿Por qué? Porque el personaje, Lázaro, ¿ya? Es un personaje que ha sido marginado por la sociedad, ha sido excluido por la sociedad, no ha sido educado por la sociedad. Así que como este personaje está en la intemperie, está en la periferia, él, a través de sus ojos, a través de su vivencia, va a describir lo que está observando y lo que está viviendo. Y por tanto, los escenarios van a ser estos espacios marginales, ¿no? Los personajes que van a estar correlacionados con este personaje van a tener la misma condición, pero son personajes marginales. Y por tanto, si es un personaje que ha sido desplazado de la sociedad, marginado por la sociedad y no ha sido educado, ¿qué sucede? Sucede que de pronto, ¿ya? Este personaje no va a contarte la historia con un lenguaje culto, sino sería inverosímil que un personaje que está marginado por la sociedad te hable de forma culta, ¿no? No se podría. Por ello, se utiliza el lenguaje popular para darle mayor verosimilitud, ya que él no ha sido educado, ¿no? En estas sociedades y por tanto tiene que hablar de esta forma, sencillo, popular, en un estilo llano, ¿ya? No, no necesariamente los personajes marginales son poco importantes, ¿ah? No, porque recuerda, tenemos grandes personajes. Si hablamos, por ejemplo, en Ribeiro, por ejemplo, para hacer un ejemplo más contemporáneo, Julio Ramón Ribeiro utiliza muchos personajes marginales, ¿no? Y sus personajes son relevantes.
Ahora, personajes marginales, de pronto, ser ignorados, claro, pueden ser ignorados o desplazados, ¿no? Discriminados. Esos son los personajes marginales, ¿no? Discriminados, ignorados, ¿por quién? Por la sociedad, ¿no? Eso también se muestra en el caso de lo que te estaba indicando de Ribeiro, ¿no? Ya hablando de narración contemporánea, ¿no? Los personajes marginales en el caso de Ribeiro son personajes que han sido ignorados, discriminados, ¿no? Silenciados por la sociedad, ¿no? Por la oficialidad. Pero bien, eso ya hablaremos cuando lleguemos a Ribeiro, ¿no? En este caso de la novela picaresca se desarrolla también, ¿no? Estos personajes marginales, ¿ya? Hay un tono jocoso, hilarante, gracioso, burlesco, irónico, satírico dentro de este tipo de novelas. Imagínate entonces, ¿no? Cómo de pronto en el Lazarillo de Tormes, que se critica constantemente a la iglesia, o sea, a la sociedad, pero dentro de esta sociedad, una institución que se critica constantemente es a la iglesia. Entonces, imagínate en un contexto donde se está desarrollando, ¿no? Una gran religiosidad, porque estamos en el siglo XVI, ya en el caso español, siglo XVI, y hay una gran religiosidad en España. Imagínate cómo de pronto este tipo de novela que cuestiona constantemente a los funcionarios de la iglesia va a aparecer, ¿no? Ahí te das cuenta lo rebelde que es esta novela, la aparición de esta novela. Y tú dirás, profesor, pero si está criticando constantemente a la iglesia, ¿cómo es posible que se haya difundido? Lo que sucede es que la crítica que se hace a la iglesia se hace de una forma tan peculiar que en algunos instantes puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Por el tono jocoso, hilarante, burlesco. Si le quitas ese tono jocoso, hilarante y burlesco, la novela va a entrar en un sentido muy amargo, ¿no? Porque solamente sería una crítica destructiva y todo lo demás. Pero cuando lo insertas elementos jocosos, graciosos, ¿no? Satíricos, entonces se camufla poco a poco esta crítica constante a la iglesia, ¿ya? Y este plano irónico y jocoso se puede encontrar en diferentes pasajes. Por ejemplo, un pasaje cuando Lázaro se da cuenta, cuando está ese es el segundo tratado de Lazarillo de Tormes, cuando Lázaro está con el clérigo. Recuerda que el clérigo es una persona muy perversa, ¿no? Él come bastante, ¿ya? Y no le deja casi nada a Lázaro, solamente los huesos. El clérigo, ¿no? Comete gula, hace un gran banquete, se devora todo y el pobre Lázaro lo deja, ¿no? Hasta que le da de pronto los huesos. A veces ni le da nada, ¿ya? Así que está muriendo Lázaro de hambre. Un día una persona muere, la familia llama al clérigo, el clérigo va a cobrar mucho para realizar las exequias, ¿no? De este difunto, así que va con Lázaro. ¿Qué sucede? La familia realiza un pequeño banquete, ¿no? Para las personas que han llegado, incluso también para el clérigo, ¿no? Y el clérigo empieza a comer, a beber en demasía, ¿no? Lázaro en ese instante, como no es la comida de su amo, más bien está siendo invitado, así también come, ¿no? Come, bebe. Así que Lázaro se da cuenta de algo, se da cuenta que solamente puede comer cuando una persona muere. Porque si una persona muere, él con su amo van a ir, ¿no? Va a realizar su amo las exequias, él va a ayudarlo y luego viene el banquete, va a comer y todo lo demás. Porque su amo no le da ningún centavo, no le da ni siquiera comida, así que Lázaro se muere de hambre. Pero recuerda, no todo el tiempo alguien muere, no todos los días alguien muere. Así que Lázaro llega un momento donde las personas no están muriendo, ¿no? Días y días. O de pronto las familias no tienen tanto dinero como para pedirle al clérigo que realice las exequias. Entonces Lázaro está desesperado, tiene hambre. Ha pasado ya días. ¿Qué hace Lázaro en medio de su desesperación? En ese instante, ¿qué hace Lázaro?
Lázaro en ese instante lo único que hace es rezar. ¿Y qué reza? Dios mío, ojalá que alguien muera. Ahí te das cuenta el tono grotesco, picaresco, ¿no? Que Lázaro empieza a rezar, ¿no? Siendo un criado del clérigo y empieza a rezar que, Dios mío, por favor, que alguien muera, porque sabe Lázaro que si alguien muere, él va a poder comer. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta ese tono jocoso poquito, ¿no? De estas nociones, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos esta narrativa que cuestiona y critica, ¿no? Con un sentido gracioso y burlesco las novelas o de las obras que buscan idealizar estos aspectos de la vida en la España, ¿ya? Del siglo XVI. Así que recuerda, el pícaro, ¿ya? El pícaro vive sin reglas sociales claras, ¿ya? O sea, el pícaro vive sin reglas sociales claras y sin orden, ¿no? Busca una libertad absoluta y plena. Por eso que la crítica señala que el gran pecado de Lázaro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el gran pecado, el gran error de Lázaro? Haberse casado. Tú dirás, profesor, ¿por qué haberse casado es un gran error o un gran pecado para Lázaro? Porque recuerda que Lázaro vivía ya sin las reglas sociales claras, o sea, vivía una libertad profunda. Pero cuando se casa, Lázaro se inserta a la sociedad, ya tiene trabajo, ¿no? Ya tiene una familia, en este caso su esposa, se inserta a la sociedad. Y al insertarse a la sociedad, ¿qué sucede? Tiene que seguir los parámetros que la sociedad le está imponiendo. Y uno de esos parámetros es el sentido de la honra. Así que cuando Lázaro se entera que su mujer le es infiel con su amo el arcipreste, ¿qué va a suceder? La sociedad le va a exigir, Lázaro, lucha por tu honra. Eso le va a exigir la sociedad. Por eso que muchas personas van de Lázaro y le dicen, Lázaro, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no reaccionas? Tu mujer te está engañando. Muchas personas le están diciendo a Lázaro, porque eso es la posición que tiene Lázaro ahora dentro de la sociedad. La exigencia, ¿no? Ya tiene reglas establecidas y tiene que ceñirse a ellas. Por eso que Lázaro va a estar en esa gran disyuntiva, luchar o no luchar por su honra, ir donde el arcipreste, su amo, y encararlo, aún sabiendo que si lo encara va a quedarse en la calle, va a quedarse sin casa, sin trabajo, sin su mujer, y por tanto va a estar en la calle. Así que Lázaro tiene esa gran disyuntiva. ¿Tú qué harías? ¿Te enfrentarías a todo? Tú que has vivido en la calle, imagínate, tú que fueses Lázaro, desde muy pequeño has vivido en la calle, a costa de tus amos, has sufrido momentos en los cuales ni siquiera has comido, ¿no? Has pasado hambre. Y ahora, cuando ya lo tienes, al fin has alcanzado un estatus, al fin ya tienes un espacio donde dormir, donde comer, trabajar, viene la sociedad y te exige, ¿no? Lázaro tiene que decidir, luchar por su honra y perderlo todo o quedarse callado mientras la sociedad lo acusa, lo señala, pero tener todo lo que tanto aspiraba Lázaro. ¿Qué hacer? ¿Qué crees que hace Lázaro en esa situación? Tú que conoces a Lázaro. Lucha, no hace nada. ¿Qué hace?
Por aquí nos están diciendo hay algunas opciones. Entonces, Lázaro va a contarnos la historia porque ya tiene una resolución. O sea, Lázaro ya sabe qué va a hacer. ¿Ya? Para eso, Lázaro, ¿qué está haciendo? Nos está contando su historia. ¿Por qué? Porque al contarnos su historia, vas a poder entender, o vamos a poder entender, cuál es la decisión de Lázaro y no juzgarlo, ¿no? ¿Ya? Y no juzgarlo. Por eso que Lázaro, ¿ya? Por eso que Lázaro nos cuenta la historia, ¿no? Y esta historia está dedicada a vuestra merced. Por eso que el tratado primero no se titula así, ¿no? Bueno, recuerde, hay un prólogo, ¿ya? Y 7 tratados, ¿no? En el prólogo se cuenta más o menos lo que es Lázaro, ya recuerda, Lázaro es adulto, es un narrador adulto, ¿ya? Que está dedicando esta historia a vuestra merced. Vuestra merced sería una persona también distinguida, una persona de alto rango, ¿no? Y le está contando más o menos su situación. Por eso que en el tratado primero dice, ¿no? Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Así que de pronto Lázaro empieza su historia de esa manera, ¿no? Esta obra tiene un estilo epistolar, ¿ya? Porque está contándonos sus aventuras, sus desdichas, ¿no? Sus peripecias, ¿ya? Y está escribiendo esta historia en tratados para que vuestra merced lo lea. Pertenece al género épico, novela picaresca, recuerda el estilo epistolar. Su estructura es un prólogo y 7 tratados. Su tema principal, el honor y la pobreza. Bueno, sabemos por qué la pobreza, ¿no? Lázaro está en ese contexto. Pero el honor también se puede presentar. ¿Por qué? Ya sabemos por qué el honor, Lázaro va a estar en esa disyuntiva si luchar o no luchar por el honor. Pero también sus amos tienen un sentido del honor. Por ejemplo, el escudero, ya que era un hidalgo, pero que ha llegado, ha caído en desgracia, ¿no? Así que el escudero le dice a Lázaro, yo por mi linaje, ¿no? Por mi estatus, no puedo trabajar. Eso sería deshonroso para mí y mi linaje. Así que el escudero tiene un sentido de honor, ¿no? O sea, por su sentido de honor no puede ir a trabajar, ¿no? Por eso que Lázaro tiene que mendigar, pero él no puede, ¿no? Cada uno tiene entonces su propio sentido del honor, ¿ya? Pero tú no dirás, cuando tus padres te dicen, ya, ve a trabajar, no así, no, por mi sentido del honor, no puedo ir a trabajar. No, cuidado, ¿ah? Entonces, aquí tenemos diferentes sentidos del honor, ¿no? Lázaro está enfrentándose a este sentido del honor también, ¿ya? Temas secundarios, ¿ya? Tema secundario, la supervivencia, ¿no? La marginalidad. Bueno, la supervivencia también sabemos nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? El personaje está en la calle, está buscando sobrevivir, ¿no? La marginalidad también, la crisis española que se está viviendo y se está criticando, el hambre, el aprendizaje. Recuerda que Lázaro no nace siendo pícaro, ¿ya? Lázaro es muy inocente, ¿ya? Es muy inocente Lázaro, pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto Lázaro poco a poco va a ser
enseñado a ser un pícaro, ¿no? ¿Quién va a ser su maestro? ¿Quién lo va a enseñar a ser pícaro? El ciego, ¿ya? Así que vamos a encontrar un aprendizaje, ¿no? Pero a golpes, ¿ya? A través de la violencia. Por eso que se cuestiona eso también. La corrupción de la iglesia a través de diferentes funcionarios, la falsa apariencia, el escudero es uno de ellos, ¿no? La falsa apariencia. O el buldero, ¿no? El sentido del deshonor también es otro elemento importante, ¿no? El sentido del deshonor, que también está vinculado aquí, ¿ya? Muy bien. Vamos con los personajes y los amos que tiene Lázaro, ¿no? Bueno, recuerda que Lázaro de Tormes es el personaje central, narrador personaje va a ser un pregonero de Toledo, ¿ya? Del lugar de Toledo. Su padre va a ser Tomé González, su madre Antonia Pérez, ¿no? Antona o Antonia Pérez, ¿ya? Lázaro luego va a tener un padrastro, recuerda que el padre va a ser llevado a prisión, ¿no? Luego va a salir, luchar contra los moros, ¿no? Va a morir. Su padrastro, ya, de Lázaro va a tener, va a estar con la madre y van a tener un hijo, por eso que va a tener un hermano o un hermanastro, así que la madre no va a poder, ¿no? No va a poder lidiar con dos personas, así que va a tener que elegir a uno de ellos, quedarse con el hijo que recién ha nacido o con Lázaro. Y además, Lázaro tiene su padrastro, así que va a elegir con su hijo recién nacido y va a dejar a Lázaro, ¿no? Muy bien. Los amos de Lázaro. Está el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile, entre otros. Vamos a ir uno por uno, ¿no? Por aquí Teresita ya empezó ya como el escudero ya. A ver, primer tratado. La madre recuerda que va a dejar a Lázaro porque no puede sostener a dos niños, ¿no? Así que deja a Lázaro con el ciego. ¿Qué sucede ahora? Al momento de ser dejado con el ciego. Lázaro va a aprender poco a poco toda esta picardía del ciego. El ciego le va a enseñar a Lázaro a ser un pícaro, ¿no? Un antihéroe completamente. ¿Ya? Muy bien, entonces se encuentra con el ciego, deja al ciego y por tanto se retira la madre, bueno, se separa de su hijo, llora, ¿no? Le dice no te volveré a ver más, etcétera, etcétera, ¿no? Así que junto a su amo salen de Salamanca y llegando al puente que estaba a la entrada, ¿ya? Ahí observó Lázaro un animal de piedra, ¿no? Que casi, casi tiene la forma de un toro. Así que el ciego le dice a Lázaro, Lázaro, ve, ponte ahí cerca de ese animal, ¿no? Así que Lázaro va acercándose junto con su amo, así que le dice, Lázaro, pon tus oídos cerca al toro, cerca a la corneta de toro, y vas a ver que oirás grandes cosas, ¿no? Así que de pronto Lázaro, que es un niño muy inocente, hace lo que su amo le está indicando, pone su oído en ese gran toro, esa corneta de toro, ¿no? Para escuchar grandes cosas, dice, ¿no? Así que Lázaro inocente le cree todo a su amo, así que de pronto el ciego cuando llega golpea con todas sus fuerzas esta tipo estatua de toro que tiene un fondo vacío, ya te imaginarás
por dónde saldrá todo ese sonido. Casi le rompen el tímpano a Lázaro. Su amo le dice: necio, aprende, aprende que el mozo del ciego, un punto ha de ser más que el diablo. Y empezó a reírse. Así que te das cuenta que el ciego le está enseñando algo, ¿no? No ser confiado, ¿no? No ser confiado. Y Lázaro lo va a aprender, pero ¿cómo lo va a aprender? De forma violenta. Por eso Lázaro dentro de sí dice: verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Así que junto al ciego van a emprender, ¿no? Diferentes caminos con la intención de obtener comida, algunos centavos. Un día de pronto le dan, por ejemplo, un racimo de uvas. En el racimo de uvas, por ejemplo, cuando le dice Lázaro: vamos a comer de igual a igual. Así que Lázaro se maravilla porque su amo, como es una persona de un rango superior o una persona adulta, ¿no? Esa persona puede comer más. Pero el ciego le dice: no, Lázaro, vamos a comer igual. Yo comeré uno, tú comerás uno. Si yo como dos, tú comerás dos, Lázaro, ¿no? Hay que compartir. Así que Lázaro feliz y contento. Su amo va a compartir con él. Así que empieza Lázaro a comer uno, al igual que el ciego. Lázaro come uno, el ciego uno, pero en un momento determinado el ciego empieza a comer dos, tres, y Lázaro se queda pensando, pero el ciego está rompiendo su juramento. Bueno, el ciego no ve, así que Lázaro come dos, come tres, el ciego también, Lázaro también, y se acaba rápido el racimo de uva. En ese instante el ciego golpea a Lázaro y le dice: ¿cómo es posible, Lázaro, que estás comiendo de más? Y Lázaro se sorprende. Pero vamos, ¿qué pasa? Eso no es cierto. Y además, ¿cómo vas a ver si no puede ver? El ciego le dice: no seas tonto, ¿no? Es fácil adivinarlo. Habíamos hecho un trato. Este trato yo lo rompí. Tú te quedaste callado. ¿Y por qué te quedaste callado? Porque tú también rompiste el trato. Si no me hubieses dicho: amo, está comiendo de más, pero silenciaste. Así que de pronto aquí también Lázaro va a aprender, ¿no? Va a aprender que a pesar de las dificultades que tenga el ciego, va a utilizar su astucia, su inteligencia, ¿no? Y va a lograr, ¿ya? Va a lograr conocer o saber aquello que de pronto le es difícil, ¿no? Así que Lázaro se da cuenta, mira, con las astucias que tiene el ciego, ¿no? La picardía que también le está enseñando, Lázaro va a comprender más y más. Y así vamos a encontrar diferentes pasajes entre el ciego y Lázaro, ¿no? Pero como no hay mucho tiempo, tenemos que avanzar. Un día de pronto hay charcos. Lázaro le dice a su amo: amo, hay varios charcos. Lázaro le dice: amo, hay que ir por otro camino. El ciego le dice: está bien, Lázaro, pero tú irás primero. No se preocupe, amo. Empiezan a ir de un lado a otro y de pronto dice: amo, ya no podemos avanzar mucho. Desgraciadamente hay un gran charco. No había otra opción. Lo único que tenemos que hacer es saltar. Saltar con todas nuestras fuerzas al otro extremo. El ciego le dice: sí, Lázaro, está bien, vamos a saltar, pero tú salta primero. A mí no me verás hacer. Lázaro dice: bueno, está bien, amo, no se preocupe, yo saltaré
y usted escuchará mi voz en el otro extremo y va a saltar con todas sus fuerzas, porque si no se va a ensuciar los pies y de pronto se va a mojar. Está bien. Así que de pronto Lázaro salta. Salta al otro extremo y le dice, amo, ahora sí, salte con todas sus fuerzas. ¿Estás seguro, Lázaro? Sí, salte con todas sus fuerzas, amo. Y entonces el ciego se prepara para saltar con todas sus fuerzas porque había un charco, ¿no? Lázaro, que está frente a su amo, le dice, por favor, salte. Y de pronto Lázaro da un paso al costado porque detrás del Lázaro que había un poste. Así que el ciego está a punto de saltar con todas sus fuerzas y chocar directamente al poste. Y eso es lo que sucede. El ciego salta con todas sus fuerzas y su cara choca al poste. Se cae, su cabeza se rompe, ¿no? Sangre. Lázaro empieza a reírse, a burlarse y se va a marchar. Así va a dejar entonces al ciego, de esa forma. Claro, Lázaro se venga, ¿no? Muy bien, Teresita. Así deja el ciego. De pronto va a estar con el escudero, bueno, con el clérigo, ¿no? Después con el escudero. Cuando Lázaro se encuentra con el clérigo, cree que como es una persona que está vinculado a la iglesia, será mejor que Lázaro. Así que va con el clérigo para que sea su amo. Desgraciadamente, va a ser peor que el ciego, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado qué hace el clérigo, qué tiene que hacer Lázaro para poder sobrevivir. Lázaro se da cuenta que el clérigo, perdón, tenía un pequeño almacén donde guardaba sus bizcochuelos. ¿Qué hace Lázaro? Logra conseguir una llave, logra abrir, empieza a querer comer, pero de pronto, como es una persona astuta, dice, no, no puedo comer todo, porque si no mi amo se va a dar cuenta. Así que peñizca uno por uno y de pronto empieza a comer. Lo cierra bien, cuando el amo viene, abre y observa sus bizcochuelos peñiscados, piensa que es un ratón, así que da un grito al cielo, empieza a decirle, Lázaro, hay que matar a ese ratón, buscan al ratón, no lo encuentra. Lázaro dice, pobre amo, ese ratón es muy astuto, hay que matarlo. Sí, Lázaro, hay que matar a ese ratón. Pero ese ratón una vez más abre, ¿no? Junto con la llave, abre de pronto, agarra unos bizcochuelos, lo peñizca, lo cierra, se lo come. Otra vez viene el amo y se da cuenta que el ratón ha comenzado a comer también sus bizcochos. No sabe cómo. Así que, molesto el clérigo, decide cerrar todos los espacios donde posiblemente está el ratón, buscar, ¿no? Por eso que le dice a Lázaro, Lázaro, haz eso. Lázaro está muy cansado, ¿no? Tiene miedo ya que su amo se entere que tiene la llave. Así que Lázaro, cuando se va a dormir, se pone la llave en su boca. Así no se va a encontrar el clérigo con la llave. Pero un día de pronto, la llave se incrusta en su garganta. Así que como Lázaro está tan cansado y está dormido, empieza a emitir un sonido como si fuese de serpiente. El clérigo se despierta desesperado. Ya antes me has traído ratones, ahora me trae serpiente. Dios mío, ¿qué pasa? Así que agarra, ¿no?, un palo y va despacio a buscar a la serpiente para matarla. Sigue avanzando en medio de la oscuridad y entonces se da cuenta que está muy cerca al lugar donde está Lázaro. Sigue avanzando y la serpiente sigue emitiendo ese sonido. Lázaro está dormido, no puede despertarlo porque la serpiente de pronto puede saltar. Así que me perdone Dios, pero de pronto tengo que hacerlo. Y empieza a golpear y golpear por todos lados para matar a la serpiente. Cuando golpea cerca a Lázaro, Lázaro emite un sonido de dolor y por tanto la serpiente está emitiendo ese sonido. Así que el clérigo con más fuerza todavía golpea ese lugar. Lázaro despierta, pero por los golpes queda noqueado, ensangrentado, sigue luchando y en ese instante ya no se escucha el sonido de la serpiente. Al fin venció a la serpiente el clérigo. Cuando el clérigo observa a su alrededor solamente ve a Lázaro ensangrentado, pero
¿Qué sucede? Sucede que de pronto sale la llave. Así que ha observado algo. Ya encontró al ratón y la serpiente. Por eso que lo expulsa, ¿no? Se encuentra con el escudero. Recuerda que el escudero recuerda que va a tratarle bien a Lázaro, ¿no? Y Lázaro de pronto se va a encariñar mucho con el escudero, aunque no tiene nada el escudero, es un hidalgo, ¿no? Que tiene un gran ropaje y con eso engaña a los demás, ¿no? Pero es tan pobre como Lázaro. Luego tendrá al fraile de la Merced, que le va a regalar un par de zapatos, ¿ya? Luego vendrá el buldero, el que va a vender las bulas papales, ¿no? ¿Ya? Así que va a comercializar. Y aquí va a estar coludido con un alguacil. Por ejemplo, el buldero cuando llegaba a un pueblo, ¿no? Ya antes había hablado con un alguacil, así que de pronto, ¿no? El buldero llegaba y le decía, hijos míos, arrepentidos, ¿no? Ya llega el fin del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y en un instante él, lo que hacía el buldero, generaba una discordia entre ambas personas o entre diferentes personas, ¿ya? Para que suelten sus trapos, ¿no? Sus pecados, y todos se enteren, y de pronto el buldero decía, pero hijos míos, ustedes están cometiendo pecados, van a estar en el infierno, etcétera, etcétera. Para ello es importante la indulgencia, le dice, ¿no? Las bulas papales va a ayudar para lograr eliminar esos pecados. Está vendiendo eso, pero nadie le creía, ¿no? Eso es mentira, eso es falso, decía, ¿no? Y venía uno, específicamente uno, y decía, eso es mentira, eso es falso, no le crean a ese buldero, siempre hace lo mismo en diferentes lugares, ¿no? Y entonces el buldero le dice, pues bien, si es mentira, entonces que Dios me castigue. Ah, qué fácil es decir eso, dice, ¿no? ¿Cómo te va a castigar? Y bla, 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 ¿no? Entonces el buldero le dice, pero ¿por qué dices esas palabras? ¿Qué te han hecho? Estás yendo en contra de Dios. Y vas a darte cuenta como estás yendo en contra de Dios. Algo ha de pasarte. Dios te castigará en un instante, ¿no? Y él se iba, ¿no? Fuera de acá, mentiroso. Se iba, caminaba y de pronto, un momento determinado, ¡fam! Se cae estrepitosamente. Y de pronto le dice, ¿ves? Por decir esas palabras, Dios te ha castigado. Y todos decían, oh, venían corriendo, entrégame, y empezaba a vender las bulas papales, ¿no? Luego, pasado ya el tiempo, ¿no? ¿Qué sucedía? Sucedía que de pronto venía la persona que supuestamente se había caído estrepitosamente, le decía, ya, dame mi parte, y le entregaba, ¿no? De lo recaudado una porción, ¿no? Por hacer este teatrín. Y así, Lázaro se va a dar cuenta de ello, ¿no? Por eso la importancia de callar, ¿no? Ahí se da cuenta Lázaro esa importancia de callar, ¿no? Y así va a empezar poco a poco a comprender más y más. Bien, hemos hablado entonces, vamos a poner aquí, de los tratados, para que tengan en cuenta, ¿ya? Este es el tratado número uno, donde está el ciego, el tratado número dos, el tratado número tres, ¿ya? El tratado número cuatro, el tratado número cinco, el tratado número seis y el tratado número siete. ¿Ya? El pintor de panderos, el capellán, ¿no? El capellán, Lázaro va a tener ya un trabajo, va a poder comprarse ropa. Luego viene el alguacil, Lázaro se da cuenta que es un trabajo muy arriesgado. Y por último, el arcipreste recuerda que va a casarse Lázaro, va a tener un espacio donde vivir. Y al final, Lázaro, ¿qué va a suceder? Al final, Lázaro va a tener que elegir entre su honra o callar. Y al final Lázaro decide ser pícaro dentro de una sociedad. Por tanto, no va a luchar por su honra, va a seguir siendo un pícaro. ¿Ya? Entonces, por acá le ponen los cachos, dice Juan, se convierte en un pícaro dentro de una sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sin importarle estas nociones de honra o valores, ¿no? Así que Lázaro al final decide eso. ¿Ya? Y por ello todo lo que ha contado es para que nosotros los lectores tengamos en cuenta eso, ¿no? Muy bien.
Vamos entonces a la narrativa del barroco. Aparece, siglo XVII, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una novela de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Recuerda que esta novela tenía como finalidad, ¿ya? O sea, nacía más bien, nacía como una parodia, ¿no? Una parodia de las novelas de caballería, ¿ya? Entonces recuerda, esta novela se origina para parodiar, para burlarse de las novelas de caballería. Y la novela se convierte en la última novela de caballería, ¿no? Así que Don Quijote se convierte en la última novela de caballería y la primera novela moderna. Miguel de Cervantes Saavedra tiene estas características, ¿no? Gran realismo y ello contrapone el idealismo. En Don Quijote se presenta eso. Su carácter es barroco, muchos recargos de adornos, así que hay una escritura que empieza a adjetivar constantemente. Va a utilizar varios niveles de lenguaje. En Don Quijote de la Mancha está el nivel del narrador, el nivel del culto y el nivel popular, ¿ya? Utiliza la sátira y el humor también. Su prosa es armoniosa y pintoresca. Hay predilección por la adjetivación, justamente lo que te estaba diciendo sobre el carácter barroco. Don Quijote de la Mancha pertenece al género épico, especie novela caballeresca. Los escenarios son escenarios múltiples, ¿ah? Así que son espacios abiertos, La Mancha, Sierra Morena, Barcelona, entre otros. El estilo del lenguaje, aquí tenemos los niveles que también se le llama el estilo cervantino, ¿ya? Recuerden entonces esos elementos. Nivel culto, coloquial y narratorial, ¿no? El nivel culto, Don Quijote, los duques, ¿no? En el nivel coloquial, los que pertenecen al pueblo, Sancho Panza, ¿no? De pronto el criado, entre otros. Y el nivel del narrador quiere decir un lenguaje equilibrado, ni tan culto ni tan coloquial, ¿no? Así que encontramos esos niveles, ¿ya? Recuerda entonces esos detalles. Ahora bien, la novela Don Quijote de la Mancha está dividido en dos partes, ¿ya? ¿Cuál sería el tema? El conflicto entre el idealismo y el materialismo. La lucha anacrónica del Quijote contra la injusticia y las pérdidas de valores. A ver, aquí es importante mencionarlo. Alonso Quijano lee novelas de caballería, es un personaje de la realidad, ¿no? O sea, de la realidad dentro del entorno de la ficción. ¿Y qué sucede? Alonso Quijano, al momento de leer novelas de caballería, se convierte en Don Quijote de la Mancha. Por tanto, se convierte en un personaje idealista. Luego, Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho que es un personaje de la realidad, ¿no? Un personaje de una realidad. Y Sancho Panza, que es un personaje que tiene esta noción del materialismo, porque Don Quijote le dice, Sancho, vas a ganar una ínsula. Sancho se va con Don Quijote. Es un personaje que está vinculado a la realidad y Don Quijote al idealismo. Llega un momento en que Sancho Panza se va a influenciar de Don Quijote, o sea, del idealismo, y Sancho Panza se convertirá ya en un personaje con elementos idealistas, justo en este contexto donde se está desarrollando la aventura de los duques, porque Sancho Panza se va a convertir en gobernador de la ínsula Barataria. Barataria no existe. Y esta ínsula Barataria en realidad es un teatrín que los duques han empleado para burlarse de Sancho Panza. Sancho Panza se convierte en un personaje ahora de la ficción, porque cree que es un gobernador. Luego, Sancho Panza se va a dar cuenta con Don Quijote y se marchan. Pero al final recuerda que Don Quijote recobra la razón al ser vencido por el caballero de la Blanca Luna, y siendo Alonso Quijano le dice a Sancho Panza, olvídate, olvídate de este mundo que hemos creado, ¿no? Deja esa novela de caballería. Así que hay un cruce de psicologías al final, ¿ya? Pero siempre va a haber ese idealismo y el materialismo que están en constante lucha, enfrentamiento, ¿ya? Recuerda esos detalles. Muy bien. A ver, Miguel de Cervantes es el autor real. Dentro de la obra Don Quijote de la Mancha, el narrador, ¿ya? El narrador
nos menciona que en realidad esta historia de Don Quijote no le corresponde a él, le corresponde más bien al historiador árabe el Cide Amele de Belengeli, ¿no? ¿Qué ha hecho entonces? El Cide ha dejado un manuscrito, ya, en sánscrito, y el narrador lo ha logrado, ¿qué cosa? Descifrar y traducir. Y por tanto nosotros estamos leyendo la traducción de este narrador, pero en realidad la historia le pertenece al Cide Amele de Belengeli, que se convertiría en un autor ficcional, creado por la ficción, creado en la mente de quién, de Cervantes, ¿no? Así que juega entre realidad y ficción, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? El estilo cervantino se le llama así, al estilo cervantino, ¿ya? Recuerden eso, el estilo cervantino. Muy bien. Y cuando se publica la obra Don Quijote de la Mancha, pasan unos meses, unos años, y aparece Alonso Fernández de Avellaneda y va a escribir una continuación de Don Quijote de la Mancha. Por eso es un autor apócrifo, un autor falso. Y en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha va a haber una referencia a estos llamados autores que van a escribir sobre Don Quijote. Vamos con la primera parte. En la primera parte vamos a encontrar dos salidas. La primera salida, Don Quijote sale solo, ¿ya? Solo. Alonso Quijano, después de leer novelas de caballería, cree que es un caballero andante, su Dulcinea del Toboso es la mujer que ama, su caballo Rocinante, así que sale, ¿no?, en aventuras. Pero se da cuenta de algo, nadie lo ha nombrado caballero, así que no puede salir en aventuras. Por tanto, su primera gran hazaña es buscar quién lo arme caballero. En una venta donde se está vendiendo licor, él cree que es un castillo, entra, hace disparates y entonces el dueño acepta que Don Quijote sea armado caballero en ese instante para que no siga cometiendo diferentes actos. Al fin Don Quijote se ha convertido en el caballero andante. Luego, mientras va avanzando, se da cuenta que un niño está siendo azotado por su amo, está llorando, así que Don Quijote su gran aventura va a ser liberar a Andrés de los azotes de su amo. Le jura que a partir de ese momento va a cuidar a Andrés como si fuese su hijo, ¿no? Y le va a pagar el doble de lo que le debe. El amo acepta porque ve a este viejo, ¿no?, vestido de caballero de forma antiquísima, ¿no?, con su espada, su escudo, así que teme la locura, así que le sigue la corriente. Don Quijote se marcha, Andrés le dice, por favor, no se vaya, porque mi amo es mentiroso. Don Quijote le dice, no temas, ¿no? Tú eres muy niño para comprender que la palabra de todo caballero es fundamental en esta vida, ¿no? Y se marcha. Así que el amo de Andrés le dice, con que te debía dinero, con que te tengo que cuidar como hijo, pues bien, ahora verás mi cariño. Agarra entonces y lo golpea con más y más y más fuerza, ¿ya? Luego de ello, Lázaro va a encontrarse con los mercaderes y va a decir a los mercaderes que Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa. Los mercaderes, uno de ellos se burla. Don Quijote, agarrado a Rocinante, le dice, vamos a luchar contra ese mentecato, pero desgraciadamente Rocinante, que es un poquito torpe, la tropieza y Lázaro sale volando, bueno, Don Quijote, perdón, sale volando y los mercaderes golpean a Don Quijote, ¿no? Lo mueren a palos, ¿ya? Esa es la primera salida, ¿no? Don Quijote retorna molido a palos y de pronto el cura, el barbero y también la sobrina de Don Quijote deciden quemar las novelas de caballería. Y en medio de esta quema de las novelas se encuentra con la novela La Galatea de Miguel de Cervantes. Y de pronto uno de ellos dice, uy, la Galatea de Cervantes. Yo conozco a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? A Miguel de Cervantes es un autor que tiene mucha relevancia, ¿no? Así que hay que dejarlo porque es un autor que promete, ¿no? Así que salvan la Galatea de el fuego. Muy bien. Segunda parte, perdón, la segunda salida, estamos en la primera parte. Segunda salida, Don Quijote ahora sale con Sancho Panza, recuerda, ahora sale con Sancho Panza. ¿Ya? Y la primera aventura de ambos, los molinos de viento.
Don Quijote ve gigantes, Sancho ve molinos de viento. ¿Quién se enfrenta entonces a los supuestos gigantes? Don Quijote se enfrenta solo a los gigantes. Pero recuerda que va a ser expulsado por estas aspas de molino. Sancho Panza va donde Don Quijote le dice, amo, se da cuenta, está luchando contra los molinos de viento. Mientras que de pronto ya Don Quijote le dice, pero Sancho, ¿es que no te has dado cuenta de lo que ha sucedido? Yo estaba atacando a los gigantes, estaba a punto de vencer para que mi amada Dulcinea del Toboso esté feliz y contenta con toda esta gran hazaña y de pronto vino el mago Frestón, mi enemigo, ese enemigo falaz, vino y lo que hizo fue que esos gigantes se transformen en molinos de viento para que yo no pueda obtener la victoria. Pero ya sabes, mago Frestón, que en algún momento tú caerás. Así que Sancho Panza se da cuenta que su amo está loco, ¿no? ¿Ya? Recuerda esos detalles. Muy bien. Vamos a encontrar diferentes, ¿no? La segunda salida, el vizcaíno, los rebaños, entre otros. La segunda parte solamente tiene una salida, que quiere decir la tercera y última salida de Don Quijote y Sancho. Aquí va a estar presente el personaje Sansón Carrasco, ¿ya? Sansón Carrasco, está presente Sansón Carrasco. Porque Sansón Carrasco se va a vestir como el caballero de los espejos, ¿ya? El caballero de los espejos y también el caballero de la Blanca Luna, ¿ya? Así que Sansón Carrasco le dice a Don Quijote y Sancho que son famosos, porque se ha publicado una novela sobre sus grandes aventuras, así que muchos han leído, ¿no? Las aventuras de Don Quijote y Sancho. Luego, Don Quijote y Sancho salen en busca de más aventuras, ¿no? Están en la cueva de Montesinos contra, ¿no?, otros enemigos, hasta que los duques llaman a Don Quijote y Sancho a la corte, los hacen sus bufones, aunque ellos no lo saben. Sancho Panza se convierta en el gobernador de la ínsula Barataria. Don Quijote y Sancho tienen que hacer una aventura para liberar a Dulcinea del hechizo, entre otras cosas, ¿no? Luego de que se enteran Don Quijote y Sancho que son ahora los bufones de la corte, se retiran, ¿no?, molestos, ¿no? Y Don Quijote un poco triste, ¿no?, por sentirse humillado ante los duques que juegan con él. Pero se recupera porque ahora viene el caballero Blanca Luna a enfrentarlo. Ya antes, Sansón Carrasco, vestido como el caballero de los espejos, logró enfrentarse a Don Quijote, pero perdió de una forma tan tonta. Ahora encuentra la revancha. El caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco, se enfrenta con Don Quijote y logra vencerlo. Don Quijote, derrotado, dice, pues bien, mátame, pero Sansón Carrasco le dice que no. El caballero de la Blanca Luna le dice que no. Voy a dejarte vivir, ve a tu finca y no vuelvas a salir durante 3 días. Así que Don Quijote retorna, derrotado, enferma, recobra la razón y en su lecho de muerte conversa con Sancho Panza, ¿no? Sancho, amigo mío, aléjate, aléjate de ese mundo que, por mi locura, te he hecho padecer. Olvídate de los gigantes, olvídate de las doncellas, olvídate de todo esto. Aún es tiempo, Sancho. Pero Sancho le dice, no, usted está delirando. Recupérese, que todavía tenemos gigantes por luchar, vencer, reinos que resguardar, doncellas que liberar. Don Quijote le dice a una persona de su testamento que le va a entregar algo a Sancho. Algunas palabras dice más Don Quijote, que ahora es Alonso Quijano, y muere. Sancho Panza llora en el lecho de muerte de Don Quijote. Al final se dio la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote de la Mancha. Aquí observamos entonces este cruce de psicologías, esta dualidad que todavía está presente, ¿no? Muy bien, eso es Don Quijote de la Mancha. Ahora Sancho Panza será el nuevo Don Quijote que tendrá que enfrentarse a la sociedad.
porque recuerda que Don Quijote se está enfrentando a la sociedad, una sociedad que estaba en decadencia, una sociedad que no quería cambiar, que estaba corrupta. Por eso que Don Quijote tiene los ideales, recuerda que es un idealista, el ideal del amor, la justicia, grandes ideales universales. Estos ideales quería imponer a la sociedad, cambiar a la sociedad, pero la sociedad, ¿qué hizo? Vio a Don Quijote como un loco, ¿no? Y por eso que intentaron eliminarlo. Pero ahora Sancho Panza seguirá el legado de Don Quijote, se enfrentará a la sociedad para tratar de cambiarla e instaurar estos ideales, ¿no? Así que la lucha todavía continúa. Concepción del barroco, ¿no? Hay enfrentamiento, lucha, y no equilibrio, sino desequilibrio y caos. Muy bien, eso sería todo. Ahora sí, vamos a las preguntas. Algunas de ellas, para contestar antes que puedas marcharte a dar tu examen. Pregunta número 1. Es una pregunta muy corta, ¿eh? Así que responde. Ven acá, mozo, ¿qué comes? Yo llegué a él y le mostré el pan. Tomó él un pedazo de 3 que eran, el mejor y más grande, y díjome, por mi vida, ¿qué parece este buen pan? ¿Y cómo ahora, dije yo, señor, es bueno? Sí, a fe, dijo él. ¿A dónde lo viste? ¿Si es amasado de manos limpias? No sé yo eso, le dije, mas a mí no me pone asco el sabor de ello. Y llevándolo a la boca comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en el otro. Sabrosísimo pan es, ¿no? Y te das cuenta de lo que está indicando esta persona. Sabrosísimo pan está, por Dios. Y como le sentí de qué pie cojeaba, dime prisa porque le vi en disposición, si acababa antes que yo se comiera, ayudarme a lo que me quedase. Así que se da cuenta Lázaro que su amo, ¿ya? Es una persona que no tiene tantos recursos, ¿no? A partir del fragmento citado del tercer tratado de Lazarillo, mira, tercer tratado, recuerda, primer tratado, el ciego, segundo tratado, el clérigo, ¿no? Tercer tratado, el escudero, ¿ya? Así que vamos a ver, tercer tratado nos está indicando el escudero, ¿no? Seleccione la opción que complete correctamente el siguiente enunciado. Podemos observar cómo Lázaro descubre la real condición de su nuevo amo, o sea, el escudero. ¿Quién? ¿Es un clérigo? No. Le permite casarse con su criada, ese es el arcipreste, último tratado. Vive en la miseria, sí, por lo que Lázaro comparte con él, ahí está. El vendedor de bulas papales, no, ¿ves? La respuesta a la 1, la C. A ver, por acá nos dice Ángel, ¿qué quiso decir con santificación y quijotización? Bien, la santificación quiere decir que Don Quijote ha tenido influencia de Sancho. Por tanto, Don Quijote ahora se ha convertido en un ser materialista, Alonso Quijano, ¿no? Y la quijotización quiere decir que Sancho se ha influenciado de Don Quijote y por tanto ahora se ha convertido en un personaje idealista. Esa es la quijotización y la santificación. Pregunta número 2. ¿Qué marcaría en la pregunta número 2? A ver, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a molde venían, por lo que fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Bueno, ahí está la noción cristiana. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asimilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Bueno, va a ir su padre, pero no por sus propias convicciones, ¿no? Sino porque era su deber ir.
A ver, el padre del narrador fue acusado injustamente de un delito que no cometió. De un delito que no cometió, bueno, acá nos dice, y confesó y no negó. Así que no puede ser, ¿no? La valentía del padre del narrador lo condujo a luchar a muerte contra los moros. Bueno, no. Recuerda que él va porque era como el criado de uno de estos caballeros. Rememorar el destierro de su padre provoca una sensación de vergüenza en el narrador. A ver, ¿hay noción de vergüenza aquí? No. En este tiempo hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre a sazón de estaba, no. Y aquí tampoco, ¿no? Solamente señala lo que acontece. El narrador no es ajeno a las creencias religiosas vinculadas al catolicismo. Aquí está. Verdadero. Solo 4. En este 4 sería la D. Efectivamente, la respuesta es la D. Y por último, con esto nos vamos. En la pregunta número 3. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos lloramos. Me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Bien, a ver, ¿los sucesos corresponden al primer tratado? Sí, porque recuerda que sale recién de Salamanca y su madre le está dejando a cuidado del ciego. Así que eso es verdad. Lázaro y su amo abandonan Salamanca por razones económicas. Sí, que no era la ganancia sus contentos, determinó irse de allí. ¿De dónde? De Salamanca. Verdad. La madre de Lázaro los expresa con ironía del amo de su hijo. Bueno, con ironía no. Eso sería falso. El llanto de la madre de Lázaro surge porque la obligan a dejar a su hijo. Hijo, ya que sé, no, aquí no se dice, ¿no? Falso. Respuesta en la 3, la B. Muy bien, chicos, hasta aquí nos quedamos. Pueden ir ahora a dar el examen.